Buenas noches, ingeniero. El proyecto que yo voy a realizar es el cálculo de caudal de una cuenca. Pues el proyecto consiste en hacer un análisis morfométrico, delimitar una cuenca y hacerle un estudio para determinar los caudales máximos de unos diferentes periodos de retorno. Para el cálculo de este caudal, pues debemos hallar diferentes datos, de tener como unos datos de la cuenca, de caudales, de escorrentías, de datos propios ya de la cuenca, lo que son pendientes, longitudes. Entonces, como primera medida debemos hallar el coeficiente de compacidad. Bueno, este coeficiente de compacidad lo que nos va a referenciar es la tendencia de forma que tiene la cuenca que nosotros escogimos, ya sea una cuenca alargada, ya sea una cuenca redonda, pues son los parámetros que nos va a medir este coeficiente. También debemos hallar un factor de forma. Este factor de forma lo que nos indica es la relación que existe entre el ancho medio de la cuenca y la longitud axial de, de la misma. Debemos también hallar la sinuosidad de las corrientes de agua. Entonces, esta sinuosidad consiste en hacer una relación de la longitud principal del río en línea recta eh, con respecto a la longitud de este mismo río, pero medida a lo largo de su valle en línea curva. Entonces, esto nos va a indicar una sinuosidad y lo que nos va a afectar directamente es la velocidad con la que corre el cauce del río. También debemos determinar la densidad de drenaje. Bueno, esta densidad de drenaje consiste como en cuantificar, en tributar todos los pequeños ríos que van conectados a la cuenca principal, al cauce principal de la cuenca que estamos estudiando. También debemos hallar pues la pendiente de la cuenca. Pues la pendiente de la cuenca es bastante importante porque esta pendiente lo que nos va a dar es la velocidad de la escorrentía superficial. Entonces, pues esta velocidad consiste en el momento en que cae una gota de lluvia a la superficie, cuánto tarda esta gota de lluvia en llegar al lecho del río principal que estamos estudiando, que queremos estudiar. Debemos hallar una curva ipsométrica. Esta curva ipsométrica nos va a generar dos valores importantes, lo que es la elevación media de la cuenca y lo que es la mediana de la cuenca. Esta curva ipsométrica la obtenemos a partir de unas elevaciones, las cotas de nuestra cuenca y este valor, el porcentaje de distribución del área, que es el porcentaje de área que hay entre cada curva de nivel de la cuenca que estamos estudiando. Debemos también hallar la pendiente de la corriente principal. Esta pendiente corresponde a la pendiente desde donde nace el río principal hasta donde desemboca este río principal. Esta pendiente pues nos va a generar una pendiente media ponderada, eh, pues que son datos que nos van a influir en el tiempo en que tarda el agua en transportarse a lo largo del lecho del río principal. También debemos hallar unos tiempos de concentración. Este tiempo de concentración es lo que tarda una gota de agua de, en transportarse desde nuestro punto más alto, desde nuestro punto más alejado donde nace el lecho del río, hasta donde desemboca nuestro río. Este tiempo
de concentración es demasiado importante porque gracias a este tiempo vamos a poder analizar unas curvas de intensidad, duración y frecuencia. Debemos saber las características del suelo, cómo está distribuido, qué uso de suelo tiene la cuenca que estamos estudiando, pues ya que en base a este tipo de suelo pues va a haber una afectación directa en la escorrentía, ya que pues si el suelo es demasiado escarpado pues no va a tener la misma escorrentía que en un suelo que esté totalmente lleno de algún tipo de vegetación, ya sea pastos o un tipo de planta pues en especial. Entonces acá llegamos al coeficiente de escurrimiento. Este coeficiente de escurrimiento, pues esta tabla ya está, pues es una tabla general. Lo que nos indica esta tabla son unos valores dependientes de la cuenca con respecto y también unos valores, unos como características del tipo de suelo. Entonces acá dependiendo de esa pendiente y esas características de suelo que tenga la cuenca que estamos estudiando, la vamos a clasificar acá en uno de estos parámetros. Esto lo que nos va a generar es un coeficiente de escurrimiento para unos periodos de retorno que los tenemos entre 3, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Esos van a ser los periodos de retorno para los que vamos a estudiar los caudales de nuestra cuenca. Entonces ya teniendo esos valores identificados, entonces tenemos las características de la superficie, el área no desarrollada, tenemos que el área que vamos el tipo como de cuenca que queremos estudiar es una cuenca que no tiene una pendiente superior al 7%. Entonces ya tenemos unos valores, estos valores que nos arroja la tabla de la escorrentía y estos son los periodos de retorno que queremos estudiar. Estas son las curvas IDF de intensidad, duración y frecuencia que nos van a dar la intensidad de lluvia para cada periodo de retorno. Cada lineecita, cada gráfica, cada color nos representa un periodo de retorno que va desde los 3 hasta los 500 años. Entonces, esta curva ya nos va a generar una intensidad. Ya teniendo esa intensidad, lo que vamos a pasar es a establecer el volumen de lluvias en milímetros. Entonces, el volumen de lluvias en milímetros lo hallamos con el tiempo de concentración, con la intensidad de la lluvia y el coeficiente de reducción. Este coeficiente de reducción es un valor que va entre 0 y 1, pues lo escogemos dependiendo la forma y las características de la cuenca que estamos estudiando. El tiempo de concentración lo hallamos con la tabla anterior y la intensidad la sacamos con la gráfica de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, las curvas IDF. Y por último, pues ya teniendo el volumen de las lluvias y el área de la cuenca en kilómetros, lo que procedemos es a aplicar directamente la fórmula de caudal del método racional para estudiar cuencas con escasa información. Bueno, este tipo de estudio es bastante importante al momento de querer hacer una obra hidráulica en una cuenca determinada, ya sea para hacer un sistema de abastecimiento de agua, para hacer, no sé, un sistema para generar energía. Entonces, estos datos son pues bastante importantes al momento de querer hacer un tipo de estas obras que pues lo que van a generar es un desarrollo al país o a cualquier sector en el que se encuentre la cuenca ubicada.
Bueno, ingeniero, ese es el proyecto que yo quiero desarrollar, el que desarrollé para la clase de seminario de investigación y el que quiero desarrollar para mi proyecto de grado. Muchísimas gracias por su atención. Espero sea pues un proyecto agradable y bastante sustancioso y significativo y que en realidad aporte al desarrollo de nuestro país, que pues esa es la intención con la que se hacen este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego.